Hola a todos y bienvenidos. Para este problema pues nos está pidiendo que calculemos la componente proyectada de la fuerza de 80 newtons a lo largo del eje AB del tubo mostrado. Así que como pueden ver aquí tenemos varios puntos, lo que es A, B, a ver, es A, B y C, ¿ok? Este, y en estos puntos tenemos varias cosas que están pasando. En el punto C es el origen, es de donde inicia esta tubería. En el punto B es justo donde hace la vuelta. Y en el punto A es donde termina la tubería. Y justo aquí es donde también empieza la fuerza de 80 newtons. Y si se fijan, esta fuerza se está jalando y está llegando a este punto acá, que no está nombrado. Pero este punto, si ustedes se fijan, está meramente en el eje Z. Así que tiene 0 en X, 0 en Y y tiene menos 12 en Z. ¿Ok? Hasta aquí, pues espero que vayamos bien. Entonces lo que quiere que hagamos este problema es que encontremos la proyección de esta fuerza a lo largo del eje AB, que viene siendo este punto, este por aquí. Así que en este eje quiere que encontremos la proyección de esa fuerza. Así que, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a utilizar algunas fórmulas que, como ya saben, ahorita estamos viendo lo que es el producto punto. Aquí, en primer lugar, vamos a ver que para poder encontrar una proyección de por ejemplo, de un vector a lo largo de un eje U, en este caso va a ser un vector unitario, ya que facilita los cálculos. Para poder entonces encontrar la proyección de este vector sobre pues un eje U, lo que vamos a hacer es vamos a tomar el vector A y multiplicarlo, bueno, el producto punto por un vector unitario que va a ser en la dirección en donde nosotros queremos encontrar esa proyección de ese vector. También tenemos que recordar que un vector A es igual a la magnitud de ese mismo vector A multiplicado por entonces el vector unitario que va en esa misma dirección. O de otra manera, un vector unitario en esa dirección lo encontramos dividiendo el vector A entre su magnitud. ¿Ok? Vamos a estar usando estas, pues en sí son dos fórmulas, ¿verdad? Pero pues con este despeje pues ya tenemos acá como tipo 3. Así que vamos a empezar. En primer lugar, nosotros ocupamos encontrar el vector de posición RAB, ya que está pidiendo del eje AB. Así que ocupamos ese. Pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Bueno, primero ocupamos encontrar los vectores RA y RB de posición. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Así que tenemos entonces el vector de posición RA. Para poderlo encontrar, vemos que para llegar a este punto en A, ocupamos viajar en X 6 metros, ¿ok? 6 metros para acá. En Y ocupamos viajar entonces 7 metros para llegar hasta este punto aquí. Y entonces en el Z ocupamos irnos hacia abajo 2 metros. Así que el Z va a ser negativo y todos los demás van a ser positivos. Así que en X yo sé que voy 6 unidades, así que aquí va a ser 6 y gorrito más 7J gorrito menos 2K gorrito. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la primera posición de RA. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra posición de RB? Si ustedes se fijan, RB nada más está en la posición Y. Así que aquí no hay nada de pierde, de hecho. Así que aquí simplemente va a ser 4 metros en Y. Así que aquí va a ser 4J gorrito. Y hasta ahí quedó. Entonces, si yo quiero encontrar el vector RAB, o sea, que va desde el punto A hasta el punto B, porque nos está pidiendo eso, aquí el problema, lo que voy a hacer entonces es voy a denominar otro vector que es RAB. Y si recuerdan de videos anteriores, lo que vamos a hacer es de que vamos a tomar el último punto y a ese le vamos a restar el primer punto. En este caso el primer punto es el primer punto es el A y el último es el B. Así que vamos a tomar B menos el A. Así que pues estamos viendo que en este vector RB no tenemos ni componente en X ni en Z. Así que van a ser 0 en ese caso. Así que vamos a iniciar
con los x. Vamos a restar la x de la b menos la x de la a. Así que en este caso va a ser 0 menos 6 y gorrito más el 4 menos 7. Aquí va a ser j gorrito. Y más lo último que va a ser el 0 menos el menos 2. Y aquí va a ser k gorrito. Entonces, haciendo nosotros esta cuenta, nos da que es menos 6 y gorrito menos 3 j gorrito y más 2k gorrito. ¿Ok? Así que ya tenemos este vector que está en la misma dirección de este eje AB, pero a nosotros no nos sirve porque si nosotros queremos encontrar la proyección de un vector a lo largo de un eje U, ese eje U tiene que estar en vector unitario. Así que eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Vamos a convertir este vector en un vector unitario. Pero como podemos ver, aquí, como ven en esta fórmula que tenemos aquí, para un vector unitario yo ocupo tanto el vector como su magnitud. Así que primero vamos a calcular la magnitud de este RAB. Y para denominar la magnitud simplemente escribo RAB. Ya sabemos entonces que vamos a sacar la raíz cuadrada de cada uno de estos componentes al cuadrado. Y entonces la magnitud me da que es de 7. Así que ya tengo tanto el vector como su magnitud. Ahora sí puedo sacar entonces el vector unitario de RAB. Y para eso mismo pues lo hacemos ahorita acá. Así que el vector unitario RAB va a ser igual a este vector entre su magnitud. Así que es lo que vamos a hacer aquí. Y todo esto lo voy a poner sobre 7. Quiere decir que cada uno de estos componentes las voy a dividir entre 7. Y eso me va a dar entonces, bueno, ahorita lo que van a ver enseguida. Ok, teniendo esto, pues ya tengo ahora sí el vector unitario en esta dirección, que este viene siendo nuestro eje AB, que es el que queremos. Así que ya que tenemos esto, vamos a ocupar hacer más o menos la misma maniobra para el vector de 80 newtons. Porque si ustedes se fijan, nosotros tenemos el punto final de este vector, que es aquí en el menos 12 en el eje Z. Y entonces para poder encontrar lo que viene siendo el vector de fuerza F, yo voy a ocupar, bueno, si aquí es lo que vamos a usar, esta fórmula acá que pueden ver, aquí voy a ocupar encontrar este vector de fuerza, pero para eso voy a ocupar una magnitud, que en este caso yo ya la tengo, que es de 80, pero también voy a ocupar una dirección hacia dónde va a ir ese vector de fuerza. Y para eso voy a ocupar un vector unitario que me da esta dirección, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a calcular ahorita. Ocupamos ese vector en esa dirección. Así que yo ya tengo el primer punto de partida, que es en el punto A, pero entonces ocupo encontrar el punto final de esta fuerza. Así que para eso lo vamos a denominar pues R, F, F. O sea, el punto final de la fuerza F. A ver si se alcanza a ver un poquito bien ahí. Así que para encontrar este punto pues es bien sencillo porque simplemente es menos 12 en K. Así que aquí es menos 12 en el K gorrito. Simplemente es en el eje Z negativo. Así que yo ya tengo esto. Entonces ocupo encontrar el vector pues en esa dirección, ¿no? O sea, desde el punto A hasta el punto FF aquí que tenemos, que lo acabamos de denominar así de esa manera. Así que para poder encontrar ese punto, yo voy a decir que tengo otro vector de posicionamiento, se podría decir aquí, del vector entonces F. Y esto voy a tomar yo este último punto y a ese le voy a restar el primer punto de partida. Así que por ejemplo, como yo ya sé que en este vector final, de posición final que yo tengo aquí, yo sé que tengo 0 en X y 0 en Y. Así que las primeras dos van a ser, por ejemplo, 0 en X menos, pues el punto de partida inicial es en A. Así que voy a estar utilizando esta RA. Así que tiene 6 en X, 7 en Y y tiene menos 2 en Z. Así que aquí va a ser menos 6 y gorrito
más el 0 menos 7j gorrito. Y aquí vamos a poner la parte final. Obviamente yo sé que es menos 12, así que es menos 12. Y le vamos a restar la parte en z del primero, que es en el a. Y aquí va a ser el menos 2. Y esto va a ser en k. Haciendo entonces aquí las sumas y las restas, me da que esto va a ser menos 6i gorrito menos 7j gorrito. Y aquí va a ser entonces menos 10 en el k gorrito. Ok, entonces ya tenemos este vector RF que va a ser esto, a lo largo desde donde termina el tubo hasta este punto, que es hacia donde va la dirección de esta fuerza. Teniendo esto, ahora voy a encontrar el vector unitario de este vector. Y es lo que acabamos de hacer hace rato, de hecho lo acabamos de hacer aquí. Para este vector unitario, ocupo primero pues el vector, ¿verdad? En su forma vectorial cartesiana y ocupo su magnitud. Así que como pueden ver, aquí yo ocupo entonces la magnitud de este RF. Así que simplemente voy a sacar la raíz cuadrada de pues esos componentes al cuadrado. Y entonces me da que su magnitud de RF va a ser 13.6. Ok, así que ya que tenemos estas dos cosas, podemos encontrar ahora sí el vector unitario que nos va a dar la dirección de esta fuerza. Y para este vector unitario lo vamos a nombrar F gorrito. Ok, así que para que no se me vayan a confundir, este vector unitario vamos a llamarlo F gorrito. Lo pudiéramos llamar RF gorrito, pero mejor vamos a decir que ya es el vector de la fuerza, ¿verdad? De hecho, pudiéramos decir que este es el vector de la fuerza, pero técnicamente estaríamos equivocados, ya que lo único que nos está dando este vector es la dirección del vector de fuerza. Ahorita técnicamente no es el vector de dirección de fuerza porque no lo estamos multiplicando por los 80 newtons, así que no es representante del vector en sí, simplemente es en su dirección. Pero como ya tenemos el vector de posicionamiento y su magnitud, podemos sacar el vector unitario. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y ahora sí vamos a sacar entonces el vector unitario de esta fuerza. Así que haciendo las cuentas. Ok, así que considerando esto, pues ya sé entonces que este vector unitario tiene pues estos componentes. .441, .515 y .735. Como ya habrán visto en otro video, a mí no me gusta poner el 0 enfrente. Ustedes pues háganlo con lo que más se sientan cómodos o se los pida el profe, ¿verdad? Así que ya teniendo esto, ahora sí yo puedo encontrar cuál es el vector de fuerza. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Bueno, primero voy a decir que el vector de fuerza es F y voy a multiplicar 80, que es la magnitud. Recuerden, un vector acá, como pueden ver en esta fórmula, el vector se encuentra multiplicando la magnitud por un vector unitario que es en la dirección de ese mismo vector. Y recuerden, bueno, no sé si ya lo habíamos visto este punto antes, pero un vector unitario no cambia la magnitud del vector, ya que es unitario. Su magnitud es 1 y sabemos que cualquier cantidad multiplicada por 1 pues no cambia. Así que simplemente lo único que voy a hacer aquí es voy a multiplicar este 80 por este vector unitario acá, y teniendo ese resultado nos va a dar pues el vector de la fuerza, y con eso podemos encontrar pues la proyección de esa fuerza en el eje AB. Ok, haciendo las cuentas, entonces nos da que el vector de fuerza pues viene siendo este. Obviamente son newtons, ¿verdad? Y al parecer, como pueden ver, todas sus componentes son negativas. Ok, así que teniendo esto, ahora sí yo puedo entonces encontrar la proyección de este vector sobre el eje AB. Así que vámonos aquí a esta fórmula de la proyección. Para encontrar una proyección de un vector A sobre un eje U, ocupo ese vector A multiplicado con el producto punto de un vector unitario
en el eje, del eje U. Así que en este caso voy a agarrar esta fuerza que tenemos aquí y lo voy a multiplicar producto punto por entonces el unitario en esa dirección. Y el unitario en esa dirección, como pueden recordar, va a ser este. Así que lo que yo voy a hacer es simplemente hacer la multiplicación aquí y pues eso va a ser nuestra proyección. Ok, entonces tenemos que la proyección del vector de fuerza F sobre el eje AB va a ser entonces pues F va a ser F punto RAB. Y obviamente recordemos que este es un vector unitario. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a simplemente multiplicar la componente en X, bueno, la componente en X de A del eje por la componente en X de este vector de RAB y lo voy a sumar a la multiplicación de las componentes en Y más la multiplicación de las componentes en Z. Así que pues simplemente lo único que se va a hacer aquí es por ejemplo menos, vamos a hacer la primera y ya después las demás las vamos a pasar rápido. Así que la componente en X de la fuerza es menos 35.28. Eso se va a multiplicar por la componente en X del vector unitario acá. Así que aquí va a ser menos 0.857. Y entonces vamos a sumar ahora sí la multiplicación de las componentes en Y y de las componentes en Z. Ok, entonces cuando nosotros hacemos esta operación nos da a fin de cuentas que la proyección del vector de fuerza a lo largo del eje AB va a ser 31.1 newtons. Ok, y pues ya con eso terminamos el problema. Espero que no se les haya enredado mucho. Cualquier pregunta, comentario, pues lo ponen ahí en los comentarios y vemos qué se puede hacer. Bueno, sin más, hasta la próxima.